pues nos vamos a poner que en el 2007, 2008 empecé a pensar que había que estudiarlo bien porque había una necesidad de gente estudiando los toques y sacando los toques lo más aproximado posible, porque no podemos llegar a todo, ¿no? Pero lo más aproximadamente y más respetuosamente posible. Pero yo empecé a grabar en el año 2013, estuve en un pueblito de la montaña palentina que se llama Rebana de las Llantas. Una de las mujeres que toca, bueno, toca todavía, que tiene 94 años, pero todavía toca la pandereta, pues estuvimos grabando, vimos los toques y cuando acabó de tocar dijo, esto ya no lo va a aprender nadie. Y yo me quedé, porque es verdad, lo dicen mucho, ¿no? Pero fue la primera vez que alguien me lo dijo a mí tan directamente. O sea, ella me dijo, nosotras hemos aprendido de todas las de antes, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, este repertorio y de nosotras ya no lo ha aprendido nadie. Y para mí son de los toques más fastidiados, o sea, son dificilísimos los toques, pero yo dije que lo sacaba y lo saqué. Son muchos factores, porque tiene que ver con la despoblación rural, la gente se ha marchado a las ciudades y ya no tal. Tiene que ver con la subida de la economía. Si tú contratas una orquesta no haces un baile de panderetas, que esto siempre es así. Nosotros ahora lo vemos como algo nostálgico, pero en una vida donde tú nunca has podido tener una orquesta y siempre has hecho una vida con la pandereta, cuando tienes una orquesta eso es la fiesta mayor. Claro. Hay que entenderlo desde su mundo, no desde el nuestro, ¿no? Pero también porque no había panderetas. Y encontré también al padre de una de las mujeres, que es Elda Mayor, que llevaba el carro, iba vendiendo por los sitios porque él debía de llevar panderetas, eran caras, eran muy caras. Entonces hay veces que se perdió. Muchas veces también que nos han enseñado a que todo lo rural es malo. Está registrado, perdido, está todo. Pero lo intentamos mantener. Aquí lo que tenemos en general, yo así en resumen, como te podría decir, pues tenemos toques golpeados con redobles, ¿vale? Hay dos tipos de formas de redoblar. Hay toques a la mano vuelta en tres formas diferentes de tocar a la mano vuelta y hay toques a dos manos que a veces van en técnicas mixtas, una mano dos, y a veces van en sí mismas mezcladas las técnicas de una mano y dos porque utilizan dos manos y además el dedo pulgar pues a la mano como que fuera una. Pero bueno, más o menos eso es todo lo que hemos podido documentar y conservar actualmente. Seguro que había muchísimo más. Pues ritmos, o sea, lo principal, como casi toda la música tradicional del mundo, está en ternario y binario. ¿Vale? Patrones rítmicos ternarios y binarios hay a millones, tantos como intérpretes casi, en formas muy claras, o sea, en líneas muy claras, pero luego cada intérprete tiene como su forma de interpretarlo. Y luego como cosas alternativas y curiosas, las cosas que llamamos irregulares, pues tenemos ritmos en 5×8 y en 7×8, que son cosas que se salen un poco de la norma. A medida que he ido dando pasos, lo que he ido buscando es un estudio, o sea, mi trabajo sobre todo es estudio y divulgación de lo publicado. Lo que pasa es que yo me he dedicado mucho tiempo a ir a ver a esa gente que ya estaba grabada o a preguntar por ellos si ya han fallecido, a ver en esos pueblos qué datos me daban sobre esas interpretaciones. A esas les ha sumado otra gente que ha aparecido que yo no conocía, de lo que no había nadie publicado y bueno, pues poco a poco hemos ido sumando. Yo siempre me considero más de estudio y divulgación que investigación, aunque ya tengo visitados, no sé, 150 pueblos o más, o sea que me he movido muchísimo, pero es verdad que mucho de mi trabajo está hecho en base a pies de otros, ¿no? Entonces yo eso como lo respeto mucho, que es una cosa que en el folclore no se respeta nada. Pues yo respeto mucho. Entonces yo, por ejemplo, cuando fui a Rebana de las Llantas por primera vez a grabar a María Inés Moreno, sabía que era y sabía su repertorio, ¿sabes? Porque mi maestro, Carlos Porro, había sacado un disco triple de esas mujeres, hablaba de ellas, yo las había visto en vídeo y yo fui a conocerlas allí. Entonces yo no me otorgo ese mérito. Sí que sé que yo toco ese repertorio de esas mujeres porque he ido a verlas. Si no, de un audio no lo hubiera podido sacar. Eso lo tengo clarísimo. Tenemos mucha suerte en la provincia de Valladolid porque como Joaquín Díaz empezó a grabar en los años 60 y empezó en Valladolid, entonces en esos años 60, luego en los 70, 80 ha grabado muchísima gente, tenemos muchísimo repertorio vocal. Casi todo el repertorio vocal de Valladolid es o solo percusiones, o sea, panderetas, almirez, botella, lo que tuvieran, o todo ronda, guitarra, cuerda. Que eso sí que está muy maltratado en Valladolid. Ha habido panderetas en todos los sitios, entonces yo he ido buscando los testimonios, ¿sabes? Entonces yo tengo los testimonios y los usos,
Los patrones tenemos bastantes apuntados, con esos estamos jugando todo el rato en la provincia, porque aunque no tengamos muchos, vamos poniendo los patrones de unas pandereteras en otras. Pero tenemos muchas mujeres ya señaladas, quiero decir que tenemos pandereteras en Castro Nuño, en Nava del Rey, en Tordehumos, en Villagrájima, en Tiedra, en Campaspero, o sea, que en Pedrajas, o sea, hay mucha documentación. Igual no tenemos sus grabaciones, pero sí tenemos sus nombres, tenemos formas de uso, tenemos grabaciones de Castronillo, de Tordehumos, de Nava, de Fresno. Del Fresno, además, es que de grabarles a ellas tienen grabada la generación anterior. Es verdad que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy grabando pandereteras en Cantabria, en Palencia, y en Valladolid solamente queda un pueblo con pandereteras, que es Fresno el Viejo. Los datos que tenemos, claro, lo que te digo es que la pandeta, o sea, estas tocadoras que tenían 80 y pico años o 90 años, en los años 70, 80, yo no llegaba a ellas. Claro. Yo llego a las nietas, a las hijas, hago preguntas sobre grabaciones anteriores, de muchas cosas que dejó Joaquín Díaz hecho. El último testimonio vivo de la pandeta en Castilla y León está en Santa María de Nieva, en Segovia, en un pueblito de Segovia. Que fíjate, Segovia es una provincia que no ha conservado nada su tradición y es la última en haber matado un rito donde la pandeta está presente, ¿eh? O sea, está muy bien ritualizado y muy bien conservado el rito, la pandeta no tanto, pero bueno, aún así está, que ya me parece un milagro casi. También Segovia, por ejemplo, tiene muchísimo repertorio vocal y mucha pandeta apuntada y nadie lo ha cantado, porque la Dulceña se lo ha comido todo, cosas así. Luego por la parte, por ejemplo, Burgos, que sí que ha tenido mucho más presencia en la pandeta que en Valladolid, por ejemplo, pues Burgos también ha perdido todos sus toques, todo el norte de la provincia de Burgos, que son los toques a mano vuelta, que son bastante complejos. Burgos lo ha perdido completamente, entonces no tocan sus estilos, tocan a lo mejor cosas como los toques de León, o han adaptado sus canciones a otros toques, ¿no? Y no mantienen los toques esenciales de la provincia, que es lo que hacemos ahora en Burgos, intentamos conservar los toques de allí. Como a mí siempre me ha gustado mucho la docencia, pues yo he hecho mucho trabajo y he ido, sobre todo, añadiendo a mis clases todas las dudas que mis alumnos tenían, o sea, todas las incógnitas que salían en una clase, o sea, que los propios alumnos te enseñan a ser profesor, si tú quieres, claro. Porque ellos van reiterando dudas que tienen, cómo era el funcionamiento, Tú al final de todo eso vas aprendiendo y vas creando un método nuevo. Luego yo sí que di un paso, ya en el 2018 o así, que fue colocar musicalmente todos los patrones rítmicos. Eso fue un cambio porque en las enseñanzas tradicionales todo va por reglas mnemotécnicas y se cantan muchas veces como funcionan desde la melodía o como buenamente se puede explicar. Pero muchas veces esos patrones no están colocados luego respecto al toque, entonces luego tienes que ir añadiendo cosas por ahí para que todo cuadre. Ese tipo de cosas que a veces dan lugar a error son las que yo he intentado ir solapando, que no sé si mi lenguaje será mejor o no, lo que yo creo es que es más claro, está un poco más establecido también, y al final de esas maneras la gente va haciendo cabos de lo que hace, ¿sabes? Porque si no al final se aprenden las cosas de memoria, que es lo que yo no quiero que hagan. Yo quiero que aprendan a interpretar una forma de tocar el baile de un sitio con sus patrones y sus estilos y sus maneras, pero un poco libremente para que tú hagas también dentro de esos baremos y esos patrones lo que tú creas. Si quieres que te hable más de técnica, yo normalmente escribí todo en lenguaje musical porque eso no es percusión, entonces la gente que no sabe nada de música es súper fácil que entienda. Esta nota vale un tiempo, esta vale la mitad, esta vale un cuarto, esta vale un octavo. O sea, solo tienen que aprender eso. O sea, las melodías no las hacemos con una partitura porque tenemos audios. Solo apuntamos los toques. Pero también un poco porque yo quiero que sean solventes y puedan decir lo que pone aquí e interpretarlo, ¿no? Pero además de eso, utilizamos un lenguaje de letras. Entonces, esto es totalmente distinto porque aquí hay 1.000.000 de patrones diferentes porque cada zona está conservando su espacio. O sea, yo, por ejemplo, mis alumnos de nivel avanzado tienen 80 temas en su repertorio. Y sus 80 temas, que abarcan todo Castilla y León, cada uno tiene el toque de su comarca. Entonces, claro, imagínate la cantidad de cosas que han aprendido. Luego, pues, por ejemplo, se suele tocar, la pandeta se suele empezar a tocar con una mano, que es lo que, bueno, es, digamos que la técnica más general del país, ¿no? Que tú te cojas la pandeta, que te acompañas y tocas con una mano. Pero luego pues es que hay dos tipos de redoble, que nadie lo ha tenido en cuenta nunca. La mano vuelta y los toques a dos manos, que son los más difíciles y los más antiguos, no los imparte prácticamente nadie en Castilla y León.
Entonces, todas esas cosas que yo he ido sumando, porque es que si no al final solo lo normalizamos todo y hacemos tacatán pam y ya está, y con eso nos conformamos, ¿sabes? Ha recogido, o sea, sí, en cuanto a lo que son los toques de la pandereta, porque los repertorios que hay en el libro, mi libro prácticamente todo está basado de publicaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no puedo publicar las grabaciones originales, porque no son mías, son de otra gente, pero sí que pueden acceder a ellas. Y eso es lo que yo quise. Entonces en cada ficha está puesto quién es el intérprete, quién grabó esa cosa y dónde está publicado. Todo está publicado, todo, en todas las canciones que hay en el libro, menos unas cuantas cosas que sacamos de partituras y tal, casi todo está publicado previamente por otra persona. Entonces, eso lo que hace es poder acceder al original. Tú puedes oír siempre el original. Si no puedes comprar la publicación porque está descatalogada, te vas a la biblioteca de Castellón. De hecho, con las bibliotecas de Castellón hicimos lo que se llama una bibliografía activa, indicar todos los libros que estaban disponibles en consulta y los que estaban en préstamo. Y está colgado en internet ese PDF para que cada persona que quiera tenga el interés de hacer eso. Yo hice eso por varias razones. Primero, porque pedirle a todo el mundo que me pidiera, o sea, es verdad que todo estaba publicado ya, con lo cual no creo que hubiese tenido muchos problemas con el acceso a esas grabaciones para publicar los originales, pero bueno, primero no me siento con derecho a pedirle a la gente sus propias grabaciones para un trabajo para mí. Segundo, me parece que es necesario que los alumnos que tengan interés vean las publicaciones, porque en las publicaciones no solo está el audio. Si yo pongo el audio ahí, solo van a oír el audio. Si ven la publicación tiene un libreto con la información de cómo está hecho, cosas, datos de los intérpretes, eso es muy importante. Entonces yo lo que quiero es que accedan y que tengan interés y también que se lo trabajen un poquito. Entonces ese punto de escuchar las grabaciones originales tendría que ser su trabajo de interés, de decir, jolín, mira, aquí mi profesora me dice todo dónde sale, cómo es, hay datos, porque a lo mejor hay datos de, yo estuve con esta señora, el toque, o sea, hay datos que yo he ido sumando, pero lo suyo es que tú vayas y oigas, veas esa grabación. ¿Qué pone la información del libro, de la persona que grabó a esa señora? Pues la que hubo tradicional es completamente oral, es decir, que las niñas lo han aprendido viendo a las mayores que estaban tocando en la plaza y si te gustaba pues si lo intentabas. Algunos no tenían pandereta, hacían con un plato, es que hay pueblos que tienen a lo mejor 2 panderetas para todo el mundo, o sea que hay gente que tiene su propia pandereta y otros que no. Han aprendido así, en el pecho, cuentan, o sea, en la mesa, porque no sabían, ¿no? Entonces se van quedando y ha sido todo oralidad. Porque algunas se las han aprendido de sus madres y otras de sus tías y otras de sus abuelas, que no siempre es la madre la que transmite. Ha habido más transmisión en la calle que en las casas, pero en las casas siempre, como antes no había radio ni tele, pues antes siempre se cantaba y se tocaba, o sea que de las madres, de las abuelas, de tal, también aprendí muchísimo. Desde ahí, como se ha roto la cadena y el eslabón, pues ya eso se acabó. Y luego las primeras gentes que han dado valor al instrumento y han intentado hacer enseñanza, han seguido un poco los pasos porque lo que han hecho más es mostrar. Es decir, o me sigues, porque no tienen métodos didácticos, ¿no? Que eso es un poco lo que yo he intentado hacer. Entonces, bueno, no es una enseñanza, ¿eh? La imitación es una enseñanza. Lo que pasa es que si tú quieres ser un experto, eso cuesta muchísimo. La tocadora tiene que saber bailar, porque tienes que llevar el baile sabiendo bailar tú. El bailador se adapta a lo que tú estás haciendo, pero tú no puedes ir ni muy rápido ni muy lento, porque eso no se podía bailar. Sí, la velocidad es la del baile. Sí. Porque la panetea que tocaba Manu tocaba en el baile. Y eso no es malo ni bueno, sino que socialmente ellas, si no eran capaces de llevar el baile, no salían a tocar, porque es como algo malo para ti. O sea, sin que nadie te juzgue, pero tú sabes, tenemos que conocer muy bien el baile, porque los bailes tienen unas estructuras. Tú vas a ver,
todo depende de los sitios donde tú vayas. Entonces tú estás hablando de un ternario muy anterior a la jota y normalmente va a tener dos partes, que tienen que quedar muy claras en el toque, tú eres la que estás llevando el toque. En los sitios más antiguos es que ni siquiera la parte literaria tiene nada que ver con el toque, porque es la pandereta quien manda. Entonces tú puedes hacer el cambio para cambiar un paso cuando te dé la gana, independientemente de que haya un estribillo, una estrofa musical, o sea, literaria, un estribillo literario, tú cambias a mitad de estribillo o al principio o al final, o en las, o sea, cuando es la pandereta la que manda el baile. Entonces hasta que tú no haces un cambio, lo siguiente no va. Aquí todos los bailes que son propios del país, todos los bailes propios del país, tienen unas estructuras de cambio que el músico tiene que aprender a... Eso ya en enseñanza se cambia mucho porque en las escuelas de instrumentistas no se enseña el baile. Entonces tú un dulzainero no sabe tocar para el baile. A no ser que luego ya tenga él un interés propio y se vaya... Si no, al final aprende las canciones de memoria y ya está. Entonces cuando tú vas a bailar tienes tú que adaptar el baile a lo que está haciendo el dulzainero. Cosa que no es. En el mundo tradicional la gente lo primero que tenía que conocer eran los bailes de la zona. Si tú vivías allí y no hacías las partes de ese baile, la gente te iba a poner a parir, porque tú eres el músico, entonces tú tienes que saber cómo son las partes del baile. Entonces nosotros hacemos eso, nos aproximamos. Yo es verdad que claro, nosotros damos repertorio de todo Castilla y León y Castilla y León no es muy grande. Yo no conozco todos los rincones de Castilla y León, no puedo hacer exactamente bailes, o sea, hay muchos sitios que yo sí conozco de primera mano, que son los que utilizamos, y luego vamos viendo por los alrededores, pero ojalá pudiera saber todos, pero no lo sé. Entonces lo que hacemos es aproximarnos lo más posible a las interpretaciones tradicionales de, pues mira, si yo he estado en Cervantes de Sanabria y tengo un baile de Vigo de Sanabria, pero yo en Vigo no he visto bailar, pues voy a montarlo como en Cervantes, porque al final por cercanía puede haber cambiado, sí. Un día dije, como cada año aprendemos mínimo una canción de memoria, pues yo dije, bueno, pues voy a sacar esto. Y yo había escuchado a esta mujer que sabía que era de ahí, pero no sabía quién era. Yo fui a Quintanilla a dar un curso, lo puse, enseñé esa canción y además pues eso, pregunté y luego pues bueno, fue Pili, preguntó y dio con esta señora. Yo, vamos, tiene muy buen repertorio, es una persona a la que me hubiera gustado mucho grabar a mí. En general, como había escuchado todo, yo lo que seleccioné fue el repertorio de baile, porque lo que queríamos utilizar esa canción era para la unión general. Aquí cuando hacemos el pasacalles y la fiesta de fin de curso, que solemos aprender una canción de memoria siempre, y es la que cantamos todo el mundo juntos. Todo el mundo. Entonces cuando se acaba el pasacalles, llegamos al parque, nos ponemos un corro muy grande, las 500 personas en los que estamos, y todo el mundo juntos cantamos esa misma canción. Todos los alumnos míos la han aprendido y a la gente que se ha sumado, que se inscribe y compra la camiseta, les mandamos los audios. Entonces, si quieren hacer el trabajo de aprendérselo, pueden. Si no, pues alguna gente pues viene en el viaje aprendiéndose la canción o yo qué sé, para luego participar, porque también eso es lo importante, ¿no? Participar. Esa canción que aprendemos de memoria cada año es la que hacemos común en el parque y el siguiente año pasa a ser parte del pasacalles porque se aprende otra a hacer común. Entonces, cada año sumamos una canción más a los pasacalles y cada año hacemos una selección de una provincia diferente. Entonces llevamos 3 años de encuentro, el primer año fue León, el segundo año fue Palencia y el tercero ha sido Valladolid. A mí me gusta mucho sacar repertorio de ese que ya no hay nadie que lo cante, ¿sabes? Es importante hacer esa labor de devolver ese repertorio, ¿no? Al canto. Entre las 20.000 que hay en Valladolid, yo selecciono esa porque me parecía curiosa, me parece que tiene una melodía diferente, tiene pues esa forma de cantar en Valladolid que la melodía no está ligado a ningún estribillo ni nada, cada estrofa y cada estribillo es nuevo, el que tú te sabes de estrofas que tú te sabes. Además tiene una estructura muy buena porque las coplas son cuartetas y el estribillo son seguidillas, entonces tiene como mucha enseñanza. Entonces a mí me gustó mucho esa pieza. Yo sí que sabía que eran Candel quien lo había grabado y yo he montado la canción para que se pueda bailar. Entonces hemos hecho copla, estribillo, copla, estribillo, copla, estribillo. Como yo la he montado, que no es como la cantó Anastasia, todas están sacadas de ahí. Sí. Lo que pasa es que Anastasia en la grabación echa 5 coplas seguidas y luego el estribillo. Es un arreglo en base a cómo funciona. Porque si tú coges la canción de la señora, normalmente eso pasa siempre. Una señora que, si tú coges una melodía que está ligada a un estribillo, la señora que te está cantando, como no está cantando para el baile ni nada, te va a echar las coplas y no te va a cantar el estribillo todas las veces, porque no está bailando a nadie. ¿Para qué va a repetir siempre lo que sabes? Eso pasa así, pero hay que saberlo tú. Y también cuáles son las estructuras de los bailes para poder
añadir tú o quitar tú lo que tú quieras. Claro, es que las estrofas son libres. Sí, en el canto tradicional, que es una de las cosas que hacen los grupos, fusilan los repertorios, ¿vale? Los estancan, los fosilizan. Eso no existe. Tú en el mundo tradicional tienes una melodía y te sabes un montón de cuartetas y un montón de coplas de seguidilla. Tú vas metiendo lo que tú quieres en cada momento. Y es absolutamente libre. Entonces tú a una mujer la grabas hoy y la grabas mañana y no te va a cantar las mismas estrofas por el mismo sitio. Excepto que sea un romance, que es un canto narrativo que te cuenta una historia, eso sí, ¿no? Sí. Pero el resto no te lo va a cantar igual, porque no es una canción aprendida como las que aprendemos nosotros en la radio. O sea, no está estancado, el repertorio tradicional es natural. Yo para mis representaciones de mis grupos tengo que estancar, porque al final es una cosa común que hacemos una gente. Pero yo esa canción, si la canto mañana en la radio, no le canto esas letras. O si mañana la canto aquí, no le canto esas letras. Porque lo vivo es que tú eches lo que tú quieras. Entonces, esa parte de la enseñanza es la que nadie quiere hacer, porque como todo el mundo lo lleva al escenario, si estuviésemos aquí en un corro, cada uno echaría la copla que ha aprendido antes de ayer, ¿sabes? Porque es la que más le gusta o una que se ha aprendido el otro día para poderla cantar. Pero en el escenario no puede hacer eso, porque todo el mundo tiene que cantar la misma. Es un baile ternario, corresponde pues eso a algo anterior a la jota, un fandango, un baile llano, un baile sentado que llaman mucho por aquí. Nosotros a la jota le llamamos a los bailes tradicionales, ¿vale? Eso hay que romperlo porque los bailes tradicionales son muchos, la jota solo es uno. De hecho, la jota es el último baile tradicional propio del país, el más moderno, porque luego a partir de ahí pues han llegado otros bailes que ya no son del país. Pues paso doble viene de Francia, la polka o las mazurcas que vienen del este, las rumbas que vienen de América, tal. Entonces lo que viene ya no es propio del país. La jota es el último baile que tiene 150 años o más, pero lo que le pasa es que se come todas las cosas que tienen una estructura anterior parecida, ¿no? Entonces a todos le empezamos a llamar jotas. Aquí había muchos nombres, se le llamaba fandangos a unas cosas, a otros bailes llanos o bailes asentados, tienen baile a lo bajo, lo llaman a veces, o tal, tienen otros nombres y todo acaba siendo jota. Pero sí que hay datos de diferenciación importantes en cuanto al baile, porque hay un paso que es como muy característico de la jota, que a veces no está, y ahí ves tú que en el repertorio tradicional, si no está, eso es que ya no tal. Pero luego hay otras partes en las melodías, porque la mayoría de las jotas establecida como jota, que viene de influencia aragonesa, ¿no? Tiene siempre 7 versos musicales. Aquí normalmente las jotas, los fandanguillos tienen 4, o a veces se repiten 2 versos y haces 6 como máximo. Y normalmente suelen tener solamente jota y estribillo, los estribillos a veces son cortos, bueno, se pueden ir viendo las armonizaciones de las melodías, ir viendo si son anteriores o no. Pero si tú ahora mismo preguntas en Quintanilla, todo el mundo te diría que eso es una jota, ese baile ya está, porque es el último uso que ellos han tenido, ¿no? Si me quieres, dímelo, y si no, di que me vaya. No me tengas al sereno, que no soy cántaro de agua, que no soy cántaro de agua. Si me quieres, dímelo. El amor y el interés se fueron al campo un día, pudo más el interés que el amor que te tenía. Los colores de tu cara no te les debes pintar, que son unas casas viejas, se revocan las fachadas, al estribillo, madre, y al estribillo, una pulga saltando rompe un ladrillo, niña, rompe un ladrillo, al estribillo, madre, y al estribillo. Bueno, pues mira, en los espectáculos llegas a muchísima más gente, que eso yo lo veo, aunque es verdad que hacer un espectáculo de pandereta pues no es a lo mejor la cosa que más público en el mundo tenga, pero bueno, llegas a muchísima más gente. Pero yo es que soy más partidaria de que el folclore se vea en su hacer, entonces yo doy clase y luego provoco muchos eventos, como el fin de curso que tenemos aquí, por ejemplo, donde mis alumnos se pueden juntar a tocar y bailar libremente, que es lo que quiero. Es decir, no persigo tanto que mis alumnos hagan espectáculos, ni que hagan actuaciones, que si las quieren hacer, que las hagan, que yo entiendo que estamos en un mundo muy moderno y lo que quieran, sino que yo provoco encuentros donde la gente toca y baile libremente. Quiero el folclore otra vez en las calles, usado para lo que es, y no para subir a un escenario. Es que no,
no merece la pena. Bueno, yo tengo una conciencia, yo sé que esto que hacemos ya no es la tradición, no es lo mismo, es otra cosa. Pero sí que entiendo que es un repertorio que ha servido para disfrute de la gente y para tocar y para bailar y no para exhibir en el escenario. No está concebido para eso, está concebido para disfrutarlo tú. Entonces es lo que quiero que mis alumnos hagan. El objetivo es poner en valor el instrumento y que la gente conozca la técnica y todo lo que puede tener en su consecuencia y dar a conocer a todas esas mujeres que han hecho la fiesta de sus pueblos gratis sin cobrar y nadie les ha reconocido su valor. Yo creo que no se va a acabar, que seguiremos por lo menos los 4 personas que nos encantan estar en esto y bueno, pues yo también pienso que ahora que la escuela mía, por ejemplo, es muy grande, pues eso da mucha cara visible al instrumento, entonces cada vez hay más gente, supongo, que lo ve y que lo puede valorar, ¿no? Y bueno, pues necesitaríamos gente que aprenda de verdad, claro. Eso es lo que hay que conseguir, que en las generaciones venideras haya gente que haga pues lo que he hecho yo, que nos supere, que siga estudiando y que vea que hay más publicaciones y que piense en un método de enseñanza todavía mejor que el mío y que cada vez se sube más y que vaya todo hacia algo más cercano y que se mantenga. Vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. El puchero está roto, tiene una raja, y por allí se salen las calabazas. Arrión, detente ladrón, si vas a la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya?